¿Cómo les va? Bienvenidos a todos. Este es el Festival del Bien Público en la televisión pública. Vamos a hablar con ustedes de diferentes problemáticas que aquejan a la humanidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con publicidades premiadas en el mundo, las mejores, las más impactantes, para que podamos pensar después con entrevistas y la palabra de los protagonistas, de los especialistas, podemos pensar un poco todos estos temas que nos afectan como sociedad en nuestro tiempo. Y lo vamos a hacer hoy con 3 temas. En este primer bloque vamos a hablar de maltrato animal. El maltrato animal, penado por la ley en la Argentina, tiene una larga historia de, obviamente, el punto de vista legal y el punto de vista de las personas que han protegido los derechos de los animales. Y ahí lo interesante es ver el spot, la publicidad que hizo PETA, la organización más importante del mundo en el cuidado y la preservación de los derechos de los animales. Es muy fuerte, es una pieza realmente que no se pueden perder, que va a generar impacto, No crean que es algo liviano, pero es algo verdadero sobre los derechos de los animales vulnerables y vulnerados para después ser una cartera, un tapado, una campera de cuero. Mirá. Tenemos el gusto de comunicarnos con Gabriel Ochoa, representante de PETA Latino desde la ciudad de Los Ángeles. Gracias, Gabriel, por recibirnos. Y bueno, en primer término, tu impresión y tu reflexión a partir de esta publicidad. ¿Cuán importante es el impacto en una campaña de estas características? Es muy importante mostrar a las personas principalmente algo que es real, porque la sangre, la muerte, el sufrimiento es real y es importante llevarlo por ejemplo, en este spot de una forma estética y atractiva para que las personas primero le den clic y continúen viendo este spot. No solo mostramos el dolor y el sufrimiento de las cosas crudas como son, sino también tratamos de darles estas opciones a las personas. Bueno, esto es lo que sucede si compras esto, pero además hay estas opciones aquí que puedes consumir que no involucran este sufrimiento. ¿Cómo le podemos contar a quienes desconocen el trabajo de PETA, es tan importante? ¿A qué específicamente se dedican, cómo trabajan y cómo certifican ustedes? Bueno, PETA es la organización más grande en defensa de los derechos de los animales en el mundo. Nuestras áreas de concentración es los animales que utilizan para la experimentación, los animales explotados en la industria del entretenimiento, los animales explotados y asesinados para nuestro consumo, nuestros animales de compañía, nuestras mascotas, nuestros perros, nuestros gatos, etc. Y en este caso, para este spot, los animales que son explotados para la industria del vestido, lo que son las pieles exóticas, la lana, el cuero, los pelajes. Nuestra misión es mostrarlo al público
para que se den cuenta de qué es lo que hay detrás de cada producto y pues invitarlos a consumir otra clase de productos donde no se lastimen a los animales para su creación. ¿Cómo se realiza la certificación para que el público pueda saber que aquellas empresas que ofrecen productos son de la calidad correspondiente y tienen los cuidados correspondientes? ¿Cuál es ese trabajo de certificación? Es muy importante en que aprendamos a ser consumidores responsables y que aprendamos a revisar las etiquetas, las pequeñas letritas que vienen en todos los productos o que deben venir en todos los productos, y sepamos qué productos no lastiman a los animales y además son ecológicos, y bueno, elegir esos productos. Gabriel, las cifras del maltrato animal en el mundo, ¿cuáles son y si hay registros de descenso del maltrato animal en los últimos años? Y no hay un organismo en sí que se encargue de decir cuántos animales, de estar contando cuántos animales, y puede ser diferente la apreciación de qué es abuso animal en un lugar y qué es abuso animal en otro lugar. Pero lo importante, lo que hace nuestra organización es llevar esta información al público para que todos detectemos, aprendamos a saber qué es maltrato animal, porque muchas veces estamos acostumbrados, y más en nuestros países latinoamericanos, bueno, salimos a la calle y vemos a un perrito caminando por ahí buscando comida, y para muchos de nosotros es normal, pero para muchas otras personas eso ya implica un abuso, es un maltrato, la persona que dejó ese perro ahí. Por eso en muchos otros lugares están creando legislaciones, en este caso en particular, para que se dejen de reproducir animales y en cambio, en lugar de invitar a las personas a comprar animales, los estamos invitando a adoptar animales. Gabriel Ochoa, representante de PETA Latino, muchísimas gracias por esta comunicación, ha sido muy interesante este diálogo. Gracias a ti, muchas gracias por la invitación, y pues invito a las personas a visitar petalatino.com o peta.org para saber más acerca de nuestro trabajo y a que se unan a nosotros. Así es, muchas gracias. Bueno, esta campaña que estábamos compartiendo y la palabra de Gabriel Ochoa de PETA Latino tienen que ver, fíjense ustedes, con generar un impacto, ¿no? Pero también hay otro impacto del que podemos hablar, que es el impacto ambiental. Así como algunos deciden matar animales para hacer carteras, para hacer camperas, para hacer diferentes elementos de cuero, hay otros que toman una decisión muy fuerte y, ¿por qué no?, admirable, sin duda admirable. Jessica Puyo es una diseñadora argentina premiada en Roma que hace alta costura con elementos reciclados. Por ejemplo, sachet de leche. Así como lo escuchan. Hace, por ejemplo, una cartera, un clutch de alta gama, de alta costura, con un sachet de leche, reciclados, y lo hace además con una perspectiva social. Escuchen este ejemplo que realmente vale la pena. Me parece que es bastante sutil, de hecho, por lo que sufren los animales, así que como que tienen que ser, a mi entender, de esta manera los mensajes para que las personas entiendan lo que sufren los animales y lo que significa portar una cartera hecha con piel de animal, ¿no? Cuando nosotros recibimos la cartera y lo pensamos como un objeto inanimado, quizás hasta incluso como un plástico, le despojamos toda esa realidad, digamos, biológica que tiene el cuero. Entonces nos olvidamos que fue parte de un ser que tenía órganos, que respiraba, que tenía, digamos, vida. Entonces, como que separamos demasiado y nos abstraemos de esa realidad. Y en el spot me pareció que daba en el clavo, que te mostraba realmente lo que es. Jessica, ¿cómo llegaste por tu historia de vida a crear Biótico? Bueno, mi historia de vida está muy marcada, o sea, yo nací en La Salada y todo digamos, está muy marcada por la feria de La Salada, por los desechos textiles tirados en la ribera del riachuelo, los desechos textiles siendo quemados, pasar con el colectivo y recibir todo ese humo plástico. Y es un poco eso, ¿no? Como recibir una realidad que no te gusta
vivirla, porque una cosa es que lo veamos por una foto o decir, ay, mirá, hay gente que la está pasando mal, y otra cosa es sufrir las consecuencias del humo, de la dejadez, y preguntarte todos los días de tu vida qué es eso, qué pasa, y después a medida que fui creciendo y diciendo, bueno, yo, o sea, no quiero ser parte de esto y no quiero mirar para atrás ni para el costado, y quiero ser parte de la solución. Entonces, por eso crear este proyecto que lo que hace es trata de poner su granito de arena para eliminar los tiraderos de basura. Y también me imagino que a mucha gente, digamos, de tu entorno, a cambiar la cabeza sobre algo que de pronto para muchos puede estar naturalizado, ¿no? La falta de quizás de participación más activa en cuanto a ciertas prácticas ambientales que no están bien. Recibí diseño de indumentaria, pero primero empecé a pensar, a reflexionar mucho sobre este tema de los plásticos, entender que no podía ser sostenible si no era vegana. Entonces me volví vegana, pero es una decisión de vida, o sea, sostenibilidad es todos los días en tu vida, desde que te levantás hasta que te acostás, o sea, no es claro, reciclo, pero después me voy a comer un asado. O sea, es un todo, aunque parezca absurdo a veces, pero es así, porque yo lo que estoy investigando hace poco fueron las cifras de la cantidad de sachets de leche que se tiraban por día, y según cifras oficiales, por día se tiran 3.500.000 sachets de leche a nivel país. Bueno, muchos de los que están viendo esta nota quieren conocer tus productos, quieren conocer parte de lo que haces con Biótico. ¿Tenés algo para mostrarnos, para contarnos, para mostrarle a la gente? Sí, bueno, esta es una cartera que es un clutch que se abre así y que, digamos, está divina. Esto es como más para salir, para una fiesta. ¿Y de qué están hechas para seguirla ahí? Están hechas de sachet de leche. Ah, mira. Estos que están así blanco y negro de sachet. ¿Cuánta gente trabaja con vos para también saber eso? Mira, en la Asociación de Adultos con Discapacidad Intelectual, que se llama ALPAD y queda en Barrio Saavedra, ellos son aproximadamente 15 personas trabajando. ¿Qué hace ALPAD específicamente? Bueno, lo que ellos hacen es, reciben el material que nosotros lo recibimos de vecinos y vecinas de Barrio Saavedra y también de Congreso, nos escriben y nos acercan los sachets. Entonces ellos lo que hacen es, lo abren, lo limpian y luego se corta en rectangulitos y se pliegan y se encastran y se arman unas tiras, que esas son las tiras que me entregan y que yo armo los diseños con ese material. Fantástico. Bueno, Jessica, felicitaciones. La verdad que es admirable lo que haces y nos alegra también bueno, el ejemplo y el reconocimiento que tenés. Así que te felicitamos y te agradecemos tu tiempo. Bueno, muchas gracias y también está bueno reflexionar que cuando abrís una de estas carteras no ves, digamos, esa imagen tan perturbadora que tiene una cartera de cuero, sino que ves un trabajo social, un trabajo nacional y sachets de leche que fueron recuperados. Es muy interesante, ¿no? Todo este testimonio de Jessica Puyo, porque estas movidas como las de Biótico hablan de una decisión total y cabal. Lo mismo que aquellos que son rescatistas, como la ONG Adoptá un Galgo. Y justamente estuvimos hablando con una de sus voluntarias, con Natalia Belkov, que nos cuenta cómo se hace para rescatar a un galgo de las carreras, para evitar que estén dedicados a la caza y un montón de situaciones más que también tienen que ver con el maltrato animal. La ONG se encarga de lo que es el rescate, la recuperación tanto física como emocional de los animales rescatados, el tránsito y la recuperación de los mismos y la posterior adopción y seguimiento de los para su vida en familia. ¿Por qué los galgos? Los galgos sufren un maltrato tremendo a raíz de lo que son las carreras clandestinas, ya que hoy hay una ley que las prohíbe, pero igual siguen existiendo en todo el país. Y también son animales que se usan para la caza de la mulita, la caza de liebres.
que es muy común en el interior de nuestro país. Así que, bueno, los galgos son explotados y sufren muchísimo maltrato, y de una vez que han cumplido su ciclo, tanto para las carreras como para la caza, son descartados, son abandonados, quedan con muchas secuelas de su vida en las carreras o en la caza. ¿Qué cantidad de galgos estamos hablando en cuanto a los que pasan por la ONG para ser recuperados, para encontrar su familia? ¿Qué nos puedes hablar en cuanto a números, cantidad de perros recuperados? La ONG ya cuenta con más de 2.000 galgos recuperados. El número del año pasado había sido de alrededor de 300 galgos dados en adopción. Hay muchas asociaciones que también se encargan de ese número, así que no es un número definitivo, porque hay muchos más lugares que se encargan del rescate de galgos. Natalia Belkov, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, y obviamente también el llamado a conciencia, ¿no?, de que la gente pueda aprender, si ve maltrato animal, también la posibilidad siempre de denunciarlo, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Así que muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad para concientizar. Y venimos hablando del maltrato animal y fíjense ustedes la gravedad de esta problemática. Por eso es importante compartir estos datos. Si conoces algún caso de maltrato animal, es un delito y lo podés denunciar. Hay una prisión de 15 días a 1 año. Podés denunciarlo llamando al 911 o haciendo la denuncia penal en la comisaría más cercana al lugar donde sucedió el hecho, en la fiscalía o en la UFI, y también en el juzgado de instrucción, y obviamente está la obligación de que los funcionarios tomen estas denuncias. En un rato vamos a hablar de 2 temas, uno de ellos que está en agenda y que es candente y que nos atraviesa a todos, como el coronavirus, y una campaña en China muy potente que genera debates y muchos, y además más adelante seguridad vial, un tema que a todos nos sucede, por más que ahora circulamos menos, obviamente es un tema de bien público. Enseguida. El coronavirus es el tema del momento, es el tema que obviamente atraviesa todas nuestras vidas, y la pregunta es cómo comunicar, cómo informar a la gente de los riesgos de un virus semejante. Bueno, en China hubo una campaña muy fuerte, muy potente y que da para la polémica para algunos, obviamente, si es correcto o no es correcto una campaña tan directa. Mira. Y estamos comunicados con Adriana Amado Suárez, especialista en comunicación, campañas políticas, miembro de Poder Ciudadano. Y quería preguntarte, Adriana, además de agradecerte tu presencia, ¿cómo ves esta campaña? Si es propicio, si es violento, si es correcto. Mira, lo que nos sirve esta campaña es para darnos cuenta de que no hay estándares internacionales de comunicación. La comunicación depende muchísimo del espacio en donde se ejecuta. Esa campaña, sin una cultura de miedo o sin una cultura coercitiva, puede incluso hasta ser ridiculizada en culturas en donde no hay temor.
pero a la vez te da un indicador de ese tipo de cultura. Es decir, la comunicación que ocurre te está hablando más del que la propone y el que la recibe que del mensaje en sí mismo. Y me parece que nos da un poco el resumen de esa cultura china y también nos ayuda a entender cuando a veces se habla de lo que se hizo en tal país o lo que se puede hacer en tal país. Uno tiene que pensar que esas soluciones solo son posibles si se entiende la adaptación. En la cultura latinoamericana, la voz de la autoridad siempre es desafiada. Por eso también nos cuesta tanto en estas culturas generar comportamientos colectivos, responsabilidad y un montón de otras cosas que son necesarias en estas circunstancias. ¿Y no es riesgoso en este tipo de campañas generar el pánico en la sociedad? Es muy interesante porque lo hemos visto en estas semanas de la pandemia, en donde a la reacción inicial de pánico que se vio reflejada en indicadores como aumento de rating para los programas de noticias, aumento de consultas de información, rápidamente va declinando porque disminuye la percepción de riesgo. Y aún en los países en donde nosotros estamos analizando cifras por miles, pasa que en muchas poblaciones no hay casos en tu núcleo cercano. Entonces, por más que te digan que hay 1.000, 10.000, 100.000, si en tu inmediación vos no tenés esa evidencia de que está pasando algo, la percepción de riesgo baja. Y la evaluación entre hacer una cosa o dejar de hacerla cambia sustancialmente. Por eso las comunicaciones y por eso la información tiene que ir adaptándose a esa percepción de riesgo. Inicialmente estaba bien poner el riesgo, pero después haberlo convertido en esta especie de mundial, en vez de mundial, como este año no tenemos fútbol, en vez de mundial de fútbol, mundial de víctimas del COVID, y entonces dice, va primero va segundo, no, ahora pasa primero, como si fuera la final de obviamente un campeonato tristísimo, infausto. Eso, en el transcurrir de las semanas, genera un efecto contraproducente. Siempre está la resistencia a que el humano se transforme en un número, en una estadística, pero en este caso hablamos siempre de números de infectados, recuperados y muertos. Es invariablemente e irrenunciablemente así, ¿no? Sí, pero fíjate que también acá hay un aprendizaje interesante que nos deja la pandemia, y es que mientras estaban todas las cosas bien, nos escandalizábamos el tema de los usos de datos, creíamos que perdíamos la privacidad, claro, y generamos toda una movida en contra de eso, y ahora nos dimos cuenta de dos cosas, que incluso todos esos datos de los que nos quejamos no alcanzan, que se necesitan mapas de trazabilidad, que se necesita información para pagar subsidios y ayudas, y no nos alcanza, o sea que no eran tantos los datos todavía que tenían. Y ante esta otra nuevo debate ético que se viene, que es la pérdida de libertad o de privacidad a cambio de la seguridad. Claro. Entonces, ese es un debate que vamos a tener que dar, y vamos a tener que dar no desde esta mirada que a veces tenemos los académicos, ¿no?, romántica del individualismo y de todas estas cuestiones que están muy bien, pero que en la cuestión práctica y en la cuestión de seguridad pública y en la cuestión de amenazas que afectan a un país de esta manera, como hemos visto que afectaba, se tienen que replantear desde el realismo. Muchas gracias, Adriana, por tu testimonio. El placer es mío. Gracias. Y hablábamos de, obviamente, quienes son especialistas en campañas políticas, como Adriana Amado Suárez. Vieron que es muy interesante cómo cada campaña tiene que ser diseñada para una sociedad, algo que confirman expertos como ella. Pero vamos a la primera persona, vamos a quien atravesó el virus y la enfermedad. Marisol San Román se transformó en activista, la conocemos como la paciente 130, y desde su perspectiva, desde haber atravesado y vencido el coronavirus, nos dice esto. Gracias, Marisol, por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, bueno, muchas gracias por invitarme a tu programa. Sí, vi la campaña, bueno, algunos mensajes son bastante fuertes, pero también me parece
parece que es una forma, obviamente adaptado siempre al lugar y todo, para concientizar a las personas sobre la importancia de quedarse en la casa, sobre la importancia de prevenir y de cuidarse en estos momentos. Hay que enseñarle a la gente a vivir en pandemia y la gente tiene que aprender del otro lado también lo que es vivir en pandemia. Así que me parece impactante, pero sí seguramente sea efectiva. Teniendo en cuenta que hay muertes en el medio, ¿esta campaña es exagerada, es grave, es correcta? ¿Cómo la evaluás? Obviamente hay que adaptarlo al lugar donde está. Las culturas son distintas, son diversas. Pero, por ejemplo, hoy en día veo que hay problemas con gente que se está enfermando, familiares, porque no conocen muy bien el protocolo de cuidados. Cuando una persona tiene coronavirus tiene que estar aislado, aunque sea si está en la misma habitación con un barbijo y aislado. Y muchas familias, me pasa, ayer hablaba con alguien y me decía, no, estoy con mi marido y con los nenes todos juntos, yo tengo coronavirus y ellos no. Así quizás soy un caso de coronavirus que no contagie. Y le tuve que explicar, mira, si tenés un coronavirus positivo, vos contagiás, y si estás con tus nenitos y con tu marido, muy probablemente se puedan contagiar. Entonces, también creo que si empezamos a hablar del tema del protocolo, de que hay que cuidarlo, porque si no pasan desgracias. También me tocó ver gente que va a donar porque falleció lamentablemente los padres, o hermanos, o familiares. Creo que quizás es información que es choqueante, pero que puede llegar a servir. Y también, Marisol, lo que muchos se preguntan es cuál es el límite entre la información, la infodemia y generar pánico, ¿no? Uh-huh. Obviamente todo tiene un límite, hay que cuidar a la gente, no hay que generar miedo. Obviamente concuerdo perfectamente en eso, pero también estamos en un momento donde seguramente todos estén cansados, la gente quiere aflojar, todos están ya aburridos, ya con problemas de estar tanto tiempo encerrado, y me imagino que este va a ser un momento muy difícil, porque si la gente afloja y no aprendió a cuidarse y a prevenir, es donde la gente se va a enfermar y donde el conteo nos va a ganar. Argentina tiene datos y tiene números que son distintos al resto del mundo. Si vos nos comparás con Chile, nos comparás con Brasil, nos comparás con Estados Unidos, estamos teniendo una tasa de mortalidad bajísima, realmente bajísima, en comparación de cualquier otro país. Entonces, estos logros que se consiguieron por la política, por ejemplo, de haberte quedado en tu casa, por todas las campañas de prevención y todo, pueden ser logros perdidos si aflojamos. Gracias, Marisol, por tu testimonio y también por todo lo que haces para que la gente se entere del tema del COVID-19. Un beso. Muchísimas gracias a vos por invitarme. Y hablábamos desde la perspectiva personal, desde la perspectiva de la comunicación. Ahora nos vamos a quedar en la perspectiva de lo psiquiátrico. Por eso vamos a hablar con el doctor Sergio Grossman para tratar de pensar cómo funciona el miedo y cómo puede funcionar el miedo en una campaña de similares características. ¿Cómo ves desde el punto de vista psiquiátrico esta campaña? ¿Cuál es tu visión sobre este spot? Mira, desde mi punto de vista hay que saber que el miedo es una emoción que se agota. Vamos pasando días y días de este problema, semanas, meses, y el miedo se va extinguiendo. Entonces, para continuar con las medidas que se requieren y con que la gente se cuide del modo que se le pide, hace falta más apelar al compromiso de las personas, porque el compromiso es más duradero. Sergio, ¿hay indicios de cómo puede salir la humanidad, cómo puede atravesar la humanidad el COVID-19 desde un punto de vista psiquiátrico? Yo sí entiendo que en esta etapa de cohesión se genera una inspiración altruista que hace que nos unamos, pero no creo que ni la pobreza, ni el dolor, ni el sufrimiento hagan que las cosas florezcan. Yo creo que algunas personas muy resilientes, con mucha flexibilidad, crecen en el dolor, pero la mayoría tenemos que curarnos del dolor. Y pienso que como sociedad también eso sucede de ese modo. Entonces, no me imagino que esto que es dolor y que es sufrimiento sea el parto de una sociedad mejor, sino una sociedad que va a necesitar curarse de este sufrimiento.
desinformación, infodemia, desde qué punto de vista comunicar y cuán mal o bien nos puede hacer, obviamente de acuerdo al punto de vista que se elija. De eso estamos hablando en este caso a partir del gran tema que es el COVID-19. En un rato vamos a hablar de seguridad vial, un temón, más de 6.000 muertos el año pasado en la Argentina, un tema que hay que resolver. Ya seguimos. Veníamos compartiendo spots muy fuertes, ¿no? El primero vinculado al maltrato animal y una campaña publicitaria que va directo a la emoción y a generar conciencia. Y después COVID-19 y esa impactante cuestión que tiene que ver con la campaña que China lleva adelante y, bueno, si es propicio o no todo ese debate. Ahora vamos a pasar a un tercer tema que también es de fuerte impacto, que tiene que ver con seguridad vial. Seguridad vial, un tema que lleva muchas muertes en la Argentina. Enseguida vamos a estar con testimonios. Pero fíjate qué fuerte puede ser un mensaje cuando la creatividad está de por medio y cuando algo tan común como el celular se interpone entre el auto y la vida. Y veíamos entonces este spot que la verdad impacta por lo que todos podemos vivir cuando distrayéndonos con el celular puede derivar en un accidente fatal, ¿no? Esta impresión que genera obviamente en todas esas personas que están en el cine, bueno, esa misma distracción, ¿no? Lo que tantas veces nos pasa al volante, y tenemos el gusto de tener a una persona que es referente para pensar todos los temas que tienen que ver con seguridad vial. Sergio Levín, bienvenido. Gracias por invitarme. Gracias. Especialista en educación y seguridad vial y además padre de Lucas. Obviamente todos recordamos Ecos y esa tragedia y obviamente bueno, es algo que ha generado también tu compromiso, ¿no? Pero quería pensar con vos, a partir de todo tu conocimiento, de que has formado gente y demás, ¿cómo hacemos para generar conciencia de algo que no somos conscientes? Que es 1 minuto de distracción, 1 segundo de distracción y un precio muy alto. Es una pregunta compleja. Sí, pero vamos por ahí. Pero si vos te fijás en el COVID, porque tiene un punto de comparación, se generó, pero poniendo todas las herramientas y los recursos del Estado para que se genere. Del mismo presidente hasta el último empleado del Estado, campañas, programas periodísticos y todos ellos, y hasta ahí no lograron que toda la gente se convenza de que tienen que usar el tapaboca. Algunos están en contra de la cuarentena. Vos fijate, lo mismo tenés que hacer para que no mueran 6.000 y pico de personas cada año y hacer un plan de concientización. Evidentemente, tardan muchos años y décadas también para generar un cambio de conciencia. Es un cambio cultural el que hay que lograr en la Argentina, que se inició, pero todavía está en un proceso muy lento. ¿Cuál es el nivel de muertes? El año pasado fueron más de 6.600 las muertes. ¿Venimos con un nivel sostenido, creciente? Mira, yo creo que lamentablemente con la pandemia, es un momento excepcional. Claro, ahora es un momento excepcional. Bajaron ostensiblemente la cantidad de choques, más o menos bajaron un 86% a la misma altura del año pasado, pero hay que contar que no hay casi vehículos en la calle. Ahora que aumentaron los vehículos,
seguramente, y ya estuve leyendo y viendo que hubo ya algunos choques. Se está sosteniendo, pero esto, insisto, no es magia, es un proceso que el Estado tiene que llevar. Tengo confianza en que la gestión actual de la agencia pueda hacer un trabajo acorde y bueno, espero que logren instalar algunas políticas públicas que queden en el tiempo y ayuden. Pensaba que muchas veces, y lo has dicho también en algunas charlas que has dado, nos cuesta pensarnos en el espacio público en relación a los otros, y ahí radica el problema, ¿no? Uno de los grandes problemas en la Argentina es el no saber compartir el espacio público. Creemos que el otro, el que va a cruzar, si yo voy para allá y el otro que viene a este lado es un enemigo, no existe, no sabemos compartir y no entendemos, no somos tolerantes, no tenemos respeto. Creo que básicamente en la Argentina uno de los grandes problemas por lo que hay tantos choques no es porque se maneja mejor o peor que en otros lugares, sino porque somos más irrespetuosos y menos tolerantes. Y eso hace que, evidentemente, esto que te puede pasar en la cola de un cine o en un supermercado, en la calle, entre un auto y una persona es mortal. Evidentemente tenemos que tener más concentración, más formación y más capacitación para poder encarar todos los cambios. Vamos a compartir la palabra en el marco de este tema y de esta charla de un hombre que es representante de un símbolo como es Luchemos por la Vida, que este año va a cumplir 30 años, Alberto Silveira. Nos decía cosas como estas. ¿Cómo estás? Creo que es importante lo que pregunta, porque el objetivo de Luchemos por la Vida, como lo dice su nombre, es tratar de alcanzar eso que hoy podría parecer una utopía, y es que no muera nadie más en accidentes de tránsito en la Argentina. Cuando empezamos dijimos, si con todo lo que hacemos logramos salvar una sola vida, vale la pena. Después de algún tiempo nos pusimos, creo que sanamente más ambiciosos, y de un buen tiempo a esta parte querríamos salvar a las más de 7.000 vidas que se pierden todos los años en la Argentina en accidentes que se podrían y se deben evitar. Las publicidades fueron pensadas para eso, para llegar con un mensaje concreto hacia aquellos comportamientos que implican la pérdida de más vidas. Cinturones de seguridad, falta de uso de cascos, exceso de velocidad, falta de prioridad al peatón, uso de celulares durante la conducción, en fin, los temas que podríamos denominar claves para la seguridad vial, claves para la vida de cada uno de nosotros. Todo esto, que son experiencias que podemos hacer ya, son una gran posibilidad para el día de mañana. Alberto Silveira, doctor, un placer la charla, muchísimas gracias y una vez más, felicitaciones a Luchemos por la Vida por todo lo que hacen. Al contrario, gracias a ustedes también, sigamos luchando por la vida, a ver si podemos alcanzar la utopía, que nadie más muera en Argentina, ni por el coronavirus, ni por los siniestros del tránsito. 6.627 muertes el año pasado. Son cifras a las cuales no deja de sorprendernos porque básicamente no las conocemos, no tienen la difusión, pero tienen una gravedad muy grande. 6.627 vidas se perdieron en el año pasado y me parece que hay una acumulación de falta de información al respecto, ¿no? ¿Cómo hacemos para llevar esto a cero? Lo pienso desde el punto de vista social, sobre todo. ¿Cómo hacemos para que la ciudadanía pueda darse cuenta de que si miramos el celular, si bebemos alcohol y conducimos, todos esos lugares comunes que todos conocemos, podemos morir o podemos matar a alguien? Es complejo, es complejo. Yo creo que la formación de una cultura vial, nosotros seguimos mucho a España, y creo que la formación de una cultura vial son décadas. Claro. Décadas, porque te repito, si vos te fijas en el COVID, estamos alarmados por la cantidad ya de víctimas que tenemos en la Argentina, pero comparada con la cantidad de muertos en siniestro de tránsito que se da cada año en la Argentina, no es nada. Claro. Entonces, de eso nos sorprendemos, pero de los que mueren en tránsito no. Y creo que la mayoría de la gente, vos fíjate que es la primer causa de muerte en la Argentina, los hechos de tránsito, en el target de 15 a 29 años, que es el target de más joven,
es el target donde los chicos sienten bastante, a mí no me va a pasar, esto le pasa a otro, jugar al riesgo, al peligro, y está todas estas cuestiones del alcohol. Yo soy un defensor absoluto del alcohol cero para conducir. Hay muchas provincias que lo tienen, pero la ley nacional habla de 0,5. Yo creo que hay que bajarlo a 0. Hay que imponer culturas fuertes y que queden en el tiempo. Uno de los grandes problemas que tenemos es que cuando se termina una gestión de gobierno, viene otra y todo lo anterior lo borra de un plumazo y vos tenés que mantener y corregir. Porque creo que es la manera de instalar una política pública. Nadie en 4 años, sea la gestión que sea, va a poder cambiar un problema que tenemos de hace 50, 60 años en 4 años de una gestión. Es cambiar cabezas, es cambiar cabezas de los gobernadores, de los intendentes, de poner el tema como una prioridad. Para vos, obviamente, todo lo que decís tiene, digamos, un origen de una tragedia personal y familiar. ¿Te sirve como una especie de manera de colaborar socialmente para que tragedias como las de ECO no vuelvan a suceder? ¿Cómo lo vivís casi como una cosa quizás de alquimia, de colaboración social? Mira, esto fue al principio. Considerá que ahora en octubre van a ser 14 años, fue en el 2006. Al principio era así, era catarsis, era mantener presente la imagen de los chicos, en este caso. Hay que recordar que murieron 9 chicos y una docente, uno de ellos fue mi hijo, que tenía 17, hoy cumpliría 30 en septiembre. Me interesó y más que nada con el convencimiento de que se pueden cambiar cosas. Yo siempre digo que si hay municipios que lo lograron arreglar, ¿por qué no se va a poder arreglar a nivel país? Más allá de que este es un país complicado en cuanto a lo vial por una cuestión de federalismo. Pero eso fue lo que me hizo, al principio fue una cuestión de catarsis y después se fue transformando en algo social, pero que tomarlo como un trabajo personal. Y cuando te toca hablar con padres que tienen que hablar con sus hijos para que sean conscientes a la hora de manejar, ¿y eso qué te pasa? Y hay que tratar de concientizar a los padres para que ellos concienticen a los jóvenes. Porque el gran problema es el ser el compinche del hijo en que, mirá, hoy tomamos un poco de alcohol, la previa, y está todo bien, y el padre le compra la botella al hijo, pero después el que va a manejar después de esa copa o de esa cerveza es el hijo. Es muy complejo el tema, es hablar, pero más que hablar es predicar con el ejemplo. Claro, porque muchas veces eso no pasa. Si el padre habla por celular, no tenés derecho a decirle a tu hijo que no lo haga. Si vos vas a tomar alcohol y te vas a manejar, no le digas a tu hijo que no lo haga. Mantener la coherencia. O no tomes alcohol, o si tomás alcohol y manejás, solucionalo vos y después decirle a tu hijo. Pero mantener la coherencia de lo que se dice a lo que se hace. Sergio, muchas veces se dice, vos me dirás si livianamente o con corrección, que un auto es un arma. ¿Cuál es tu opinión? El auto mal usado es un arma. El auto no es un arma, el auto es un medio de transporte. Mal usado es un arma. Y evidentemente en la Argentina los jueces o la justicia en general no lo toman así. Claro. Lo toman como un accidente, y un accidente es una casualidad, y los siniestros viales son un 90% causales y no casuales. Evitables. Son evitables en un 90%. Lamentablemente hay muy pocos casos de personas que estén condenadas en la Argentina cuando así se requiere la condena, ¿no? Claro. Si cometió un delito vial, es lo mismo que si vos manejás con 1,5 gramos de alcohol y salís con el auto sabiendo que no lo podés hacer y matás a alguien, la diferencia con matar con un arma, pues vos también sabés que no podés salir con un arma a la calle, básicamente es muy similar. Pero en la justicia argentina todavía va muy lenta ese tema. Sergio Levin, un placer la charla, muchísimas gracias. No, gracias a vos de nuevo por invitarme y agradecido. Bueno, vamos a repasar ahora, después de esta conversación, el spot para tratar de refrescar un poquito el mensaje que nos deja. All your friends, they had
your guts right Bien, y estamos cerrando el primer programa del Festival del Bien Público en la televisión pública. Hoy hablamos de maltrato animal, hablamos de coronavirus, hablamos de seguridad vial. Y la semana que viene vamos a insistir con este programa para que podamos pensar en televisión y lo vamos a hacer con más temas de bien público para compartir con todos ustedes. Gracias por haber estado y hasta la semana que viene.